vosotros hoy para realizar una formación del tema que teníamos previsto, optimizar convenios, conceptos salariales, variables de incidencias para nómina y que pues esto lo podáis, le podáis sacar el máximo partido que os permita pues la aplicación SAGE 200, ¿no? Entonces, pues para eso os he hecho un poco algunos ejemplos aquí con esta empresa de pruebas que tenemos. Concretamente hemos hecho algunas simulaciones para que veáis el tema también de importación de incidencias, no solo por entrarlas manualmente, sino también por plantillas, como ahora os estoy mostrando un poco este sistema, y ahora pues vais a ver un poco todo lo que podemos explicaros de cara pues, a que lo optimicéis el máximo posible, ¿no? Vale, entonces lo primero que os quería explicar es que el tema viene, digamos, parte todo, como ya sabéis, del convenio, ¿vale? O sea, el convenio colectivo es muy importante que le deis el máximo digamos, de automatización posible, ¿vale? Porque todo, como sabéis, se va a ir luego trasladando a las fichas de los empleados cuando vosotros le asignáis la categoría a cada empleado, ¿vale? Entonces eso ya va a repercutir en los precios que se le van a mostrar en este apartado, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho para que veáis un poco unos ejemplos es coger, por ejemplo, a este trabajador, Carlos Pérez, ¿vale? Hemos hecho un trabajador de pruebas. Vamos a ver si nos abre la ficha correcta y os lo muestro. Vale, sí, aquí lo tenemos, ¿vale? En precios, por ejemplo, os decía que os íbamos a enseñar cómo optimizar más el estándar, ¿vale? Entonces, el estándar permite que tú, desde un convenio, tengas definidos conceptos salariales que pueden ser, como sabéis, de tipo normal, como puede ser el salario base, de tipo antigüedad y también de tipo fórmula, ¿vale? Aquí, como veis, pues hay unos cuantos así, ¿vale? Con tipos fórmula. Y eso es lo que quiero profundizar un poquito más hoy, ¿vale? Para que le podáis sacar mayor partido. Vale, entonces, muchas veces estáis usando conceptos salariales que introducís de manera manual directamente en precios del empleado, y esto pues conlleva a que no se pueden hacer de forma óptima las actualizaciones de estos importes, ¿vale? Aparte de que el hecho de que lo tengáis aquí de forma manual, un importe de un plus, pues conlleva que si lo quieres actualizar lo tendrás que hacer desde la actualización de tabla salarial de precios manuales, aquí actualización de precios, para poder hacerlo de forma masiva, ¿vale? Luego también estamos perdiendo con eso a lo mejor la oportunidad de que este concepto nos venga de la categoría del convenio y que luego a la hora de introducir las incidencias cada mes lo podamos aprovechar mediante conceptos fórmula, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, lo hemos, por ejemplo, hecho en dos casos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, hemos hecho esto del poder tener un precio hora para pagar un incentivo por horas, ¿vale? Imaginaros que hay una empresa pues que tiene que pagar según el bruto anual del trabajador y dividido por las horas anuales del convenio, por ese precio hora tiene que pagar unos incentivos porque esos trabajadores hacen una actividad unas determinadas horas que quiere incentivar a ese precio, ¿vale? Pues lo que podríamos hacer es, teniendo en los precios del empleado estos dos conceptos, por ejemplo, salario bruto anual y horas anuales, ¿vale? Informados aquí su bruto anual y las horas anuales del convenio, ¿vale? Podríamos coger estos dos conceptos que previamente los habríamos creado en el convenio como conceptos para uso interno, para que no salgan en nómina, ¿vale? Así también os explico cómo crearos conceptos que puedan servir para hacer operaciones matemáticas, ¿vale? También esto que os voy a explicar para este caso, también podría servir para decir, bueno, pues yo necesito un concepto
que no imprima en nómina y que con él yo pueda hacer una determinada operación y le doy un precio en los precios de los empleados, le doy un valor para que yo luego pueda coger ese valor y utilizarlo para hacer cálculos en conceptos fórmula. ¿Vale? Entonces, para que un concepto que definamos a nivel de convenio no salga en la nómina y no tenga ningún efecto en la nómina del empleado y pueda utilizarse para cálculos, se puede hacer indicándole esto de aquí, ¿vale? Que es un concepto que para el cálculo e impresión en documento de pago no imprime, ¿vale? Cuando le ponéis aquí no imprime y luego también lo configuráis como que no cotiza, que tampoco cotiza IRPF, ¿vale? Que no tiene CRA, ¿vale? Todo esto nos está permitiendo que este concepto luego lo podamos usar para hacer determinadas operaciones, ¿vale? Entonces, por eso lo primero que he hecho ha sido crear este concepto, salario bruto anual, el 101, que no imprima. Luego he creado el concepto 102, al que le he llamado horas anuales, que también le he indicado que no imprime. Y de esta manera me he podido crear un tercer concepto, el 103, que es al que le he llamado incentivo por horas, ¿vale? Y entonces este concepto sí que cotiza a la seguridad social, pero como veis aquí ya la diferencia es que este lo hemos definido como tipo fórmula, ¿vale? Cuando ya definís un concepto como fórmula, entonces va a apareceros una pantalla adicional en la que vosotros le vais a tener que indicar cuáles son los conceptos que intervienen en esta fórmula, ¿vale? Entonces lo que yo he hecho aquí ha sido indicarle, por ejemplo, vamos a poner el salario bruto anual que lo ponga al 100% del importe que tengamos indicado en los precios del empleado, ¿vale? Y luego vamos a dividirlo por el importe del precio también que tenemos indicado en el empleado en cuanto a cuántos son las horas anuales, ¿vale? Entonces, al hacer esta operación, el concepto 103 está teniendo como resultado la división de los 40.000 euros brutos anuales que tiene ese trabajador entre las 1.724 horas que hace por el convenio colectivo, ¿vale? Entonces, ese es el valor que tiene este concepto. Entonces, si yo quiero luego poder informar para pagar esas horas, esos incentivos por horas, simplemente con la cuantía, simplemente diciéndole que cada mes pues, van a ser X horas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en julio, para que veáis un ejemplo, he puesto incidencias por empleado y así veis la diferencia. Julio, finalizar, y entonces nos metemos en las incidencias por empleado y veréis que hemos hecho un concepto, o sea, le hemos puesto al concepto 103, ¿veis? Aquí están los conceptos por incidencias variables, le hemos puesto al concepto 103 5 horas, 5 de cuantía nada más. ¿Por qué? Porque yo solamente introduciéndole la cuantía, el programa ya me va a hacer la operación de dividir los 40.000 euros brutos anuales entre las 1.724 horas y el resultado lo va a multiplicar por estas 5 de cuantía de horas de incentivos, ¿vale? Si veis cuando vamos aquí al cálculo de nómina y vemos este resultado de este trabajador, pues vais a ver que es el que nosotros esperamos, ¿vale? O sea, que tenemos el resultado al final de que nosotros introduciendo solamente por incidencias la cuantía de ese concepto de incentivo por horas, ya todas las demás operaciones nos las está haciendo de manera automatizada el convenio y el programa, ¿vale? Y esto, como estáis viendo, lo estoy haciendo con el estándar, ¿vale? O sea, no hay ninguna personalización ni adaptación necesaria aquí, ¿vale? Solamente utilizando conceptos que no imprimen y conceptos tipo fórmula. ¿Veis? Aquí me indica que han sido 5 horas de cuantía y el precio ya lo ha calculado él automáticamente. Este es el resultado de dividir entre 40.000 entre 1.724 horas, ¿vale? Entonces aquí me ha puesto ya el importe, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, una manera de optimizar más los conceptos como los tenéis en el convenio colectivo, ¿vale? También se puede hacer que estos conceptos vengan de la categoría del convenio y luego ya a cada trabajador se le modifique manualmente con
el importe que cada uno tenga que tener, ¿vale? O sea, eso también, yo lo he hecho primero el ejemplo para ir más rápido con los precios del empleado, pero también podría ser algo que tuvierais a nivel de categoría del convenio, ¿vale? Otra cosa más que os puedo decir que sirve para optimizar más el día a día del laboral, del que lleva las nóminas y que tiene que introducir variables y todo esto, ¿vale? Por ejemplo, sería también el hecho de utilizar los factores en lugar de solamente los conceptos, ¿vale? Ahora lo vais a entender mejor, ¿vale? Cuando entremos aquí vamos a ver, por ejemplo, en el convenio, vamos a ver dos conceptos más que he creado porque hay empresas, por ejemplo, que pagan el kilometraje a los trabajadores, ¿vale? Y lo pagan a un precio que es un poco superior al mínimo exento de 0,19 por kilómetro, ¿vale? Como sabéis, pues está exento de cotización y de tributación a Hacienda, hasta 0,19 por kilómetro que le paguemos a los trabajadores de kilometraje, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para optimizar más estos pagos que hacemos cada mes de kilometraje a los empleados? Bueno, pues este podría ser un ejemplo. Aquí tenemos, por un lado, el 104, el concepto 104 que os he creado aquí, que se llama kilometraje exento, ¿vale? Que como veis, pues este es el que no cotiza seguridad social ni y va a la clave L de renta exenta, ¿vale? Y lo he creado primero en el convenio, ¿vale? Y le he dado aquí un factor, un factor de cálculo que me he creado para este caso 501, ¿vale? Esto también os lo podéis crear a vuestra medida, ¿vale? Con esta hojita blanca, desde aquí, podéis crearos factores de cálculo, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí, pues a partir del 500 están disponibles y aquí pues yo puedo crear, por ejemplo, no sé, número de horas extras, ¿vale? Y variable por incidencias, ¿vale? Y entonces yo me estoy creando un factor para hacer después entrada de incidencias, ¿vale? Pues entonces, una vez ya tenemos creado el factor, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nos creamos otro concepto distinto. Si veis, ahora he hecho el 105 también, que sería el kilometraje no exento. O sea, que este serviría para eso que le pagamos de más de los 0,19 al trabajador por kilómetro, ¿vale? Porque entonces esto sí que tiene que cotizar a Seguridad Social y sí que tiene que tributar a la clave A de dineraria por cuenta ajena, ¿vale? Entonces, el kilometraje no exento lo configuro de esta forma y aquí cuando llego a la forma de cálculo le doy el mismo factor de cálculo que en el anterior concepto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Pues para ahorrar tiempo en el día a día de la introducción de incidencias. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo coger, ir al empleado, puedo entrar tanto por incidencias, entrada rápida, por aquí, por entrada rápida, luego lo veremos también, como por la ficha del empleado, y puedo introducirle por factores en lugar de por conceptos, ¿vale? Ahora vamos a ver aquí cómo lo hemos introducido, por factores, solamente una vez el número de kilómetros, ¿vale? Por ejemplo, si yo al trabajador, a mí me pasan un report cada mes, me mandan un Excel o me dicen, oye, pues estos son los kilómetros que han hecho todos estos trabajadores. Vale, pues yo solamente tendría que introducir de esta manera, solamente tendría que introducir por aquí por factores mensuales, ¿vale? ¿Veis? Una sola vez el factor 501 kilómetros, ¿vale? Porque si yo le pongo 300 kilómetros para este trabajador, automáticamente cuando ya calculo la nómina, el programa ya me va a hacer que diferencie entre la parte que está exenta y la parte que no está exenta. Y solamente con una sola vez que introduzco los 300 kilómetros, ya el programa me hace el cálculo multiplicando esos 300 kilómetros por ambos conceptos, ¿vale? O sea, por los dos conceptos me va a multiplicar la misma cantidad de kilómetros, ¿vale? Eso también sería otra manera de optimizar más cómo tenemos configurados los conceptos en el convenio o a nivel de empresa y a la hora de introducir las variables. ¿Veis? Aquí tenemos los 300 kilómetros
y además se ve muy claro, por ejemplo, aquí a 0,19 la parte que está exenta y aquí la parte que no está exenta. ¿Por qué me ha cogido esto y esto? Pues porque esto lo tengo puesto yo en el precio del empleado, ¿vale? O sea, claro, yo tengo definidos en el empleado, que esto también podría estar a nivel de categorías del convenio, si a todas las categorías del convenio les pagamos lo mismo, el precio kilómetro exento y no exento, ¿vale? Pues también podríamos automatizarlo más viniendo ya directamente de la categoría del convenio, no metiéndolo manualmente en precios del empleado, ¿vale? Yo lo he hecho para ir rápido, pero esto también se puede traer de la categoría del convenio, ¿vale? O porque tengamos unas determinadas categorías a las que le pagamos aquí un poquito más, pues a esas les pondríamos aquí 0,15, por ejemplo, al no exento, y a otras les pondríamos 0,10, a lo mejor, ¿vale? O sea, dependiendo si es por categoría o a todas les pagamos lo mismo, ¿vale? Entonces, esto sería la manera también de optimizar una forma de pagar el kilometraje, ¿vale? Todo esto que os estoy enseñando con estos dos ejemplos de fórmulas, con conceptos y también de incidencias que se pueden automatizar de manera que afectan a más de un concepto, puede servir para miles de casuísticas, ¿vale? O sea, puede servir para unas dietas, pueden servir para, por ejemplo, un tema de pluses nocturnos, horas extras, ¿vale? O sea, os podéis encontrar con un montón de casuísticas. Lo importante es que tendáis a intentar que a nivel de convenio estéis usando el máximo de conceptos que os puedan facilitar la vida, ¿vale? Que puedan luego, a la hora de introducir incidencias o a la hora de hacer cálculos, os puedan solucionar problemas, ¿vale? Pues si hay que pagar el 5% del plus de penosidad, pues entonces es mejor configurarlo aquí como tipo fórmula, ¿veis? Y también se puede poner que paga el 5% del salario base del trabajador, ¿vale? Entonces ya eso me lo hace automáticamente el programa, ¿vale? Una vez que lo he configurado a nivel de convenio. Recordad que todos los conceptos que creéis tipo fórmulas, ¿vale? Luego tienen que estar a nivel de categorías recomendables, puede ser mejor todo a nivel de categorías, lo mínimo que pueda ser a nivel de precios del empleado. Pues luego estos conceptos tienen que estar informados aquí a cero para que actúen, ¿vale? O sea, si es un concepto fórmula, tiene que estar informado con importe cero, con precio cero, para que luego esté actuando en la nómina, ¿vale? Esto es un error bastante habitual, que creamos un concepto fórmula y nos olvidamos de que lo tenemos que tener o en la categoría o en los precios indicado a cero aquí, ¿vale? Veis que este de aquí, que es fórmula que yo he hecho antes servir para que divida esto entre esto y multiplique por la cuantía de horas de incentivos, pues lo tengo aquí también informado a cero, ¿vale? Pues puede ser manual o puede venir ya de la categoría del convenio, ¿vale? Si son conceptos que se van a pagar siempre a esas categorías y todos los meses, ¿vale? Pues esto es un poco ejemplos de cómo podéis aprovechar el potencial que tiene SAGE 200 a niveles de convenios, para crearos cosas tipo fórmulas, como veis, ¿vale? Pueden ser, ya digo, fórmulas sencillas como fórmulas un poco más complejas, que hagan operaciones que pues dividan, multipliquen. Si luego os hace falta un factor que multiplique por algo determinado, pues entonces también ese factor, ese concepto, como habéis visto antes en el ejemplo del bruto anual, se puede crear de manera que no imprima en nómina y que lo utilicéis para luego añadirlo aquí en los componentes de la fórmula y que luego ese concepto, teniendo un valor en precios del empleado, pueda realizar una operación más sobre lo que os interese que haga el concepto fórmula, ¿vale? Recordad que luego, al tener aquí un factor variable indicado en este concepto fórmula, cuando luego introduzcáis por incidencias a este concepto un número de cuantía,
también va a multiplicar por el resultado de la fórmula que hay aquí, ¿vale? El precio va a ser, digamos, el resultado de esta fórmula multiplicado por la cuantía que introduzcáis a nivel de incidencias, ¿vale? Bien, esto es un poco lo que os quería explicar desde optimizar convenios y conceptos salariales, ¿vale? Porque ya sabéis que luego cuando se tiene que, o sea, cuando la mayoría de conceptos los tenéis aquí definidos, no a nivel de empresa, porque también hay clientes que utilizan esto, empresa, conceptos salariales, y entonces se crean los conceptos a nivel de empresa. Yo siempre que se pueda intentar evitar, pues siempre es mejor que lo tengáis a nivel de convenio, ¿vale? Porque así, de esta manera, cuando tengáis que consultar o actualizar el convenio, pues ya lo estáis actualizando todo a la misma vez y está aplicándose los cambios para las empresas que tengan aplicados ese convenio y para los trabajadores que tengan aplicadas esas categorías, ¿vale? Lógicamente, si hay que diferenciar conceptos entre empresas que tienen el mismo convenio aplicado, pues sí que no hay más remedio que lo tenéis que crear a nivel de empresa, los conceptos salariales, ¿vale? Bien, y una vez visto todo esto, que estáis viendo que hay muchas posibilidades que os ofrece el SAGE 200, pues luego hay el tema de que cómo vamos a introducir luego estas incidencias de manera más óptima, ¿vale? O sea, más rápida, ¿vale? Para el cálculo de nóminas. Vale, pues como ya sabéis, tenemos aquí la entrada rápida de incidencias, ¿vale? Que es, una vez ya sabemos todos estos conceptos que hemos definido. ¿Os acordáis que os he hecho antes un ejemplo con un concepto que estaba definido, el kilometraje, como factor? Como factor, veis que también aquí yo puedo entrar por entrada rápida los factores, ¿vale? O sea, yo puedo entrar aquí y meterme para este mes de julio, por ejemplo, ¿veis? Pues tengo aquí el factor 501, pues yo puedo ponerle a cada trabajador pues sus kilómetros, ¿vale? Los kilómetros que quiero que consten que ha hecho, por ejemplo, ¿vale? Y estoy utilizando en todo momento el factor nada más, ¿veis? 150 kilómetros, por ejemplo, ¿veis? Y así pues iríamos haciendo con todos los empleados, ¿vale? Entonces aquí pues el mismo factor, y veis lo rápido que se meterían todos los kilómetros. Con esto solo ya estaríamos haciendo que se diferenciaran entre las dos casuísticas, o sea, el kilometraje exento y el kilometraje no exento. Ya de forma automática me los estaría calculando, nada más diciéndole calcular nóminas del 0 al 999 de los empleados, ¿vale? Y con esto ya me lo estaría calculando, ¿vale? Esto es una manera de introducir las incidencias por entrada rápida, que también sirve para los conceptos salariales, como ya sabéis. Y luego la otra forma que también es muy interesante es también la parte de las plantillas Excel, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar después de esto, ¿veis? Ahora he dejado conceptos y entonces aquí pues yo estaría introduciéndole los conceptos salariales a los que quiero pues entrarle variables, ¿vale? O sea, aquí por ejemplo este que le puse 5 de cuantía es el concepto tipo fórmula que hemos hecho antes, ¿vale? Pues como este pueden ser todos los demás que tengáis así, que sean también tipos fórmula, ¿vale? Que ya están haciendo que automáticamente se calcule una fórmula que multiplica por la cuantía de este concepto, ¿vale? Un resultado, ¿vale? Bien, y esto es la forma, digamos, intermedia. O sea, lo más sencillo es entrar al empleado, incidencias de empleado, pero eso es más lento, es más manual, ¿vale? Y lo intermedio es entrada rápida de incidencias, ¿vale? Como os he enseñado ahora. Y ya por último, lo otro que podéis hacer es la plantilla de conceptos de incidencias, ¿vale? Que esto es, para mí, digamos, creo lo más avanzado o lo mejor que podéis usar si tenéis un volumen de empleados importante o trabajáis con bastantes variables cada mes, ¿vale? O sea, que entráis bastantes incidencias para el cálculo de nóminas cada mes, ¿vale? Entonces, lo que tendríais que hacer es entrar aquí, simplemente crearos una plantilla de libre definición. Desde este primer punto, crear una nueva plantilla, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a coger julio. Se crea una por mes y por empresa, ¿eh? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es una por mes y por cada empresa. Vale. Y luego aquí pues vamos a ir diciendo
a cada concepto cómo queremos informarle la variable, ¿vale? O sea, aquí podemos tener desde varias casuísticas, porque yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, un plus de nocturnidad al que yo cada mes le meto un importe. Bueno, pues pongo importe, ¿vale? Yo tengo pues unas horas extras, ¿vale? Que tienen puesto el precio hora extra en cada categoría de cada convenio, bueno, y a nivel del empleado le ha traído el precio hora extra, y entonces yo aquí solamente le pongo la cuantía, ¿vale? Porque ya automáticamente multiplicará por el precio hora extra que ya tiene puesto en la categoría. Eso también es otra cosa que podéis hacer si no lo tenéis, ¿vale? Si tenéis un convenio o que os habéis creado vosotros o que, aunque es oficial, no tenéis definidos este tema de las horas extras y queréis que solamente tengáis que introducir cuantía cada mes de horas extras, pues ya podríais definir a nivel de categoría del convenio el precio hora extra que tiene que constar en cada categoría. Y eso ya le viene al trabajador cuando le asignáis la categoría. Y solamente saldría el importe de hora extra si yo le pongo aquí cuantía y le introduzco una cuantía. ¿Por qué? Porque este concepto lo tengo definido como variable, ¿vale? Si el factor es variable, entonces no va a salir cada mes, ¿vale? Solamente va a salir si yo le introduzco cuantía, ¿vale? Eso también es otra manera de optimizar más los convenios, ¿vale? De cómo lo estáis haciendo. ¿Vale? A lo mejor yo también en un caso pues quiero que me pongan la cuantía y el precio, porque eso va variando cada mes. Imaginaros que cada mes vaya variando la cuantía y el precio. Bueno, pues también lo puedo poner aquí, en la plantilla de incidencias, ¿vale? Entonces yo puedo, como veis, hacer distintas opciones, ¿vale? También me pueden rellenar, por ejemplo, los anticipos, cuánto de anticipos han pedido este mes los trabajadores, ¿vale? Pues también lo puedo poner aquí, ¿vale? Y este, por ejemplo, pues que sería el concepto que hemos hecho fórmula, ¿vale? La cuantía de incentivos por horas, ¿vale? Y aquí, pues, tendríamos el tema de, vale, aquí tendríamos, vale, ya está, hasta aquí, ¿vale? O sea, todo lo demás ya son conceptos de tipo interno, ¿vale? Los complementos de enfermedad, todo esto. Vale, pues ahora vais a ver cómo, habiendo indicado todo esto, nos va a generar una plantilla de formato Excel. Entonces, esto nos va a servir para poderlo rellenar de manera muy rápida, ¿vale? Vamos a rellenar el formato Excel y luego esto va a poderse importar masivamente al programa y que quede grabado ya en todas las incidencias de los empleados de ese mes, ¿vale? O sea que por eso este método pues sería el más interesante, el más masivo, ¿vale? El que os permite ahorrar más tiempo, ¿vale? Veis aquí cómo me ha creado una plantilla Excel, voy a acercarme un poco más para que lo veáis más grande, ¿vale? Así. Vale, veis que aquí me ha creado una plantilla para el mes de julio, para esta empresa, y entonces aquí, según los conceptos a los que yo les he indicado o importe o cuantía y precio, porque quiero que me lo pongan expresamente porque varía cada mes, ¿vale? O también aquí, pues el anticipo, importe nada más, claro, lógicamente, nada más necesito un importe. O este concepto de incentivo por horas, que también he puesto cuantía, porque ha sido este que os he explicado que he hecho para que calcule automáticamente el precio hora, ¿vale? Pues esto es lo que yo tengo que rellenar simplemente, ¿vale? O sea, si yo ahora aquí voy introduciendo 200, 150, así sucesivamente, ¿vale? 5, 4, 6 y 5, por ejemplo, ¿vale? Y aquí sí que le digo, pues, cuantía y precio, ¿vale? Y aquí, pues, a cada uno su precio para este mes, ¿vale? Eso sería para el mes en concreto, al que estamos poniéndole este precio. Vale, y aquí, pues, no sé, me han pedido de anticipo solamente este trabajador 600 y este 200, ¿vale? Y aquí, pues, le voy a poner las horas 3, 2, 7, 4, ¿vale? Y estas son las horas que tal, ¿vale? Pues entonces ahora esta plantilla yo puedo grabarla y cuando la grabo, ¿ves? Ya me pregunta, ¿desea importar los datos de incidencias de conceptos del mes de julio? Si le digo que sí,
Entonces esto ya está haciendo un proceso que está grabando en las incidencias del mes de julio todo esto que habéis visto en el Excel, ¿vale? Ahora, esto a veces no lo rellenáis directamente cuando estáis haciendo las incidencias, sino que os lo rellena un tercero, ¿vale? O sea, os lo rellena alguien que previamente al cual le habéis tenido que enviar esta plantilla vacía, ¿vale? O sea, vosotros habéis generado la plantilla vacía del mes de julio. Aquí os ha puesto todos los trabajadores que tengan periodos que afectan al mes de julio, al mes que estáis indicando que vais a grabar las incidencias, ¿vale? Si un trabajador tiene fecha de baja, os va a salir así en negrita, y si además en el mes de julio hubiera tenido más de un periodo de trabajo, aquí también os hubiera salido más de una vez, ¿vale? Para que pudierais decidir a qué periodo le estáis introduciendo la incidencia, ¿vale? Esto también es muy, muy importante. Vale, pues que sepáis que también esta plantilla se podría enviar por correo electrónico vacía, ¿vale? Sin haberla cumplimentado, que un tercero os la rellene, ¿vale? Y que os la reenvíe por email, ¿vale? Lo que pasa es que luego para importarla, para poder importarla y que funcione correctamente, ahora os voy a enseñar un ejemplo. Sí que hay que tener en cuenta que se tiene que sobreescribir, se tiene que dejar sobreescrita sobre la misma pantalla que ya habéis creado inicialmente vacía, ¿vale? ¿Para qué? Para que así cuando le vayamos a decir guardar, para que al decirle guardar y nos pregunte si deseamos importar esos datos, pues ya nos grabe los que ha rellenado la persona que nos lo ha enviado por email, ¿vale? O sea, eso es lo único que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a comprobar primero que esto que hemos hecho realmente haya hecho efecto. ¿Cómo? Pues entramos, por ejemplo, aquí en entrada rápida, ¿vale? Nos metemos en las incidencias de conceptos de la empresa activa, ¿vale? Por ejemplo, la 200 y el mes de julio, ¿vale? Le damos aquí a finalizar y vamos a comprobar si este proceso que hemos hecho de importación nos ha grabado todas estas incidencias. Bien, pues aquí las veis. En principio estarían aquí. Son estos, el plus de nocturnidad, como veis, el anticipo, ¿veis? O sea, se nos han grabado todas masivamente, ¿vale? Hay quien le ha puesto cuantía solamente. Por ejemplo, este pues será el concepto fórmula que multiplicará luego estas 4 horas por el precio hora y así con los demás trabajadores, ¿vale? Como veis, todo ya está metido aquí para que yo solamente que lance el cálculo de nómina de todos los empleados, pues yo pueda ver que ya esto se ve reflejado en sus nóminas, ¿vale? Y ya lo tenemos hecho de manera masiva. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver lo otro que os decía de si la plantilla nos la están pues enviando por email, ¿vale? Rellenada, y nosotros solamente la hemos generado de manera vacía, o sea, para poderles enviar, ¿cómo lo haríamos para importarla? ¿Vale? Pues entonces aquí vamos a ver lo primero, es que en el momento en que se genera la plantilla de conceptos, ¿vale? Vamos a ver esta primera ventana que aparece. A ver si nos abre aquí. Vale. Plantilla de libre definición. Nosotros podemos decir siguiente, ¿vale? Y luego podemos decir, en lugar de crear una plantilla nueva, ¿vale? Podemos decir, como veis aquí, incorporar incidencias desde una plantilla, ¿vale? Incluso también veis que podemos decirle enviar una plantilla por correo electrónico. O sea que ya podríamos enviarla desde aquí, la plantilla vacía, ¿vale? Pero ahora, cuando luego la queremos incorporar desde una plantilla, para que sea la que tenga los datos rellenados, ¿vale? Tendríamos que ir y seleccionarla. Veis que aquí se ha generado la del mes 7, ¿vale? Esta es la que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Pues esta, al decirle seleccionarla, lo que va a hacer es que la vuelve a coger del mismo lugar donde se guardó este fichero, ¿vale? Por eso es tan importante que la dejéis, digamos, pues sobrescrita, ¿vale? O sea, se tiene que sobreescribir en el fichero, ¿vale? Aquí la veis, ¿vale? Si esto vamos aquí
y nos vamos aquí simplemente a la información, ¿vale? Ya estáis viendo en qué ruta me la está dejando guardada. Veis que pone CLDSRVV, ¿vale? SAGE 200, nómina, incluso si le digo doble clic y abrir ubicación del archivo, pues ya me va a llevar automáticamente al lugar en el que se quedan archivadas automáticamente estas plantillas. Veis que aquí tenemos más de una. Vale, pues esta del mes 7 es la que yo estoy abriendo. ¿Vale? Por lo tanto, es la que yo me tengo que asegurar que la he copiado encima de ella, la que tenía los datos, ¿vale? Y se ha sobrescrito, ¿vale? Y al haberla sobrescrito ya con los datos que me han enviado por email, pues entonces ya nada más tengo que decirle incorporar, el proceso de incorporar incidencias desde una plantilla, ¿vale? Y entonces ya la vamos a poder seleccionar y la vamos a importar con los datos que ya contenga ese Excel que nos han enviado por email, ¿vale? Esta sería la forma de optimizar al máximo posible. ¿Veis? Dándole solamente a guardar, ¿veis? Ya nos vuelve a preguntar si desean importar los datos a las incidencias de conceptos, ¿vale? Como ya lo hemos hecho, pues le digo que no y ya os he podido mostrar este proceso. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco lo que queríamos enseñaros. Sé que pueden haber bastantes preguntas porque aquí habré tocado temas que seguro que habré suscitado muchas dudas o consultas sobre casuísticas personales de cada uno de los que estáis siguiendo la formación de hoy. ¿Vale? Por lo tanto, lo que, si os parece bien, pues podríamos hacer es ahora estos últimos 20 minutos que nos quedan, pues hacer preguntas o acabar de repasar alguna cosa más que os haya podido quedar en el tintero y de cómo pues, podéis aprovechar el máximo la optimización de conceptos y de convenio y de incidencias, ¿vale? A la hora de hacer cálculos de nóminas. ¿De acuerdo? Pues bueno, Blanca, si quieres dar paso a las preguntas, pues yo quedo a vuestra disposición para contestarlas. Muchas gracias por la formación, Xavi. Sí, han entrado un par de preguntas por el momento, así que Vale, te las voy diciendo y así damos tiempo a que si ha entrado, bueno, si les ha surgido alguna duda o pregunta, que nos las vayan escribiendo por el chat. perfecto. Nos comentan que si puedo incluir en la plantilla de importación de incidencias una cuantía que afecte a más de un concepto. Sí, vale, correcto. A ver, tenemos el tema de la plantilla de incidencias, tiene, digamos, otra funcionalidad, ¿vale? Que es para lo que es importación de cuantía por concepto, ¿vale? Lo que hemos visto antes. O sea, hemos hecho una plantilla de conceptos y como veis, pues yo podía decirle a cada concepto qué cuantía queríamos importar, ¿vale? Entonces, eso afectará a un único concepto, ¿vale? Eso no puede afectar a más de uno. A no ser que ese concepto sea un concepto tipo fórmula, o sea, perdón, concepto no cotiza y no imprime, ¿vale? Un concepto que luego lo que hace es que multiplique por otros a los cuales sí que les afecta a nivel de su resultado, ¿vale? Para que nos entendamos. Imaginaros que yo me creo un concepto aquí, un concepto que no imprime, ¿vale? Vamos a hacer en el convenio que ya estábamos antes. Vale, vamos a ir aquí al 1001. Vale, imaginaros que yo me creo aquí un concepto como he hecho con este, que no imprime y no cotiza, ¿vale? Que solamente es de cálculo interno. Vale, claro, si no imprime y no cotiza y este concepto yo lo pongo en la plantilla de incidencias y le digo que pueda rellenarse la cuantía, claro, esa cuantía es la que luego se va a tomar en cuenta para multiplicar, a lo mejor, en una fórmula de otros conceptos que podamos tener definidos, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor imaginaros que tenemos que afectar a dos conceptos, ¿vale? Que ese concepto lo tienen como multiplicador, ¿vale? Pues entonces, como esos conceptos aquí lo tienen como multiplicador, ese concepto, pues yo sí que
si lo metiera en la plantilla de incidencias, por ejemplo, este de aquí, si en lugar de ser las horas anuales, algo que ya tenemos estipulado para todo el año, es un número de horas que ya nosotros sabemos que han hecho la mayoría de empleados o los empleados a los que les afecta cada mes, ¿vale? Pues entonces este concepto interno de horas anuales, en lugar de horas anuales a lo mejor fuera horas mensuales, pues entonces sí que estaría afectando si multiplicara, por ejemplo, por el precio de un concepto determinado, que tuvieran informado un precio hora, pues entonces estaría multiplicando automáticamente a más de un concepto, ¿vale? Y por lo tanto ya podría también estar saliéndome en nómina dos conceptos distintos que vienen por una multiplicación de un factor, o sea, de un concepto que hemos metido por incidencias masivas por la plantilla Excel, ¿vale? Eso sería en el único caso que se podría afectar a más de un concepto, ¿vale? Cuando utilizáis la plantilla Excel también para introducirle cuantías a conceptos que son internos, que luego multiplican o dividen o hacen una operación matemática con conceptos tipo fórmula, ¿vale? La otra forma de afectar a más de un concepto es por factores, ¿vale? Como habéis visto antes. La forma de afectar, como habéis visto, a dos conceptos de kilometraje en una sola entrada ha sido con el factor 501, ¿vale? Pero claro, eso de los factores no se puede entrar por plantilla de incidencia de Excel, ¿vale? O sea, la plantilla de Excel, como habéis visto, no puedo decir que la cree por factores, sino que la crea por conceptos, ¿vale? Por lo tanto, yo cuando afecto a más de un concepto, lo hago, si lo hago sin plantilla, lo hago pues por incidencias de empleado o por entrada rápida, como habéis visto antes, lo hago por el factor de cálculo, ¿vale? El factor 501 sí que solamente metiendo los kilómetros aquí me está afectando a dos conceptos a la misma vez, ¿vale? Al concepto de kilometraje exento y al no exento, ¿vale? O sea que esto sería las dos maneras de afectar a más de un concepto, tanto por plantilla de conceptos como por entrada rápida de factores, ¿vale? Que también podemos realizar, ¿vale? Espero que haya podido contestaros la pregunta, ¿vale? Vale, otra pregunta que ha entrado es, ¿puedo enviar plantillas Excel que me las rellenen con incidencias y me las envíen por email e importarlas? Sí, bueno, es un poquito lo que me he anticipado yo, un poco, y lo he explicado ya sin saber que lo ibais a preguntar, ¿vale? O sea, es esto que os he dicho un poquito, ya tenemos un sistema de generación de plantillas por Excel, ¿vale? La única cosa que hay que tener en cuenta es que cuando la generáis vacía y la enviáis por correo electrónico, luego, cuando la recibís rellenada, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, enviar una plantilla por correo electrónico, ¿vale? Elegís la que habéis generado en blanco y la enviáis, ¿vale? Y si ya tenéis dados de alta los contactos, pues ya los tenéis aquí para que podáis elegir a qué usuarios o a qué personas le enviáis esta plantilla, ¿vale? Los podéis dar de alta y enviarles la plantilla, ¿vale? Y entonces, una vez la reciban, ¿vale? Una vez la reciban, luego cuando se importa, lo que se tiene que tener en cuenta es eso que os he enseñado un poquito antes, ¿vale? Que es que hay que sobreescribirla sobre la misma ruta en la que tengáis la original vacía, ¿vale? Para que luego este proceso de incorporar plantillas, ¿vale? De incorporar datos de incidencias desde una plantilla, lo haga cogiendo la que ha sobrescrito, que ya contiene los datos que nos han llegado por email, ¿vale? Eso es lo único que tenéis que tener cuidado de no olvidaros de esto, ¿vale? O sea, tenéis que tener solamente esta precaución. Como os he explicado antes, ¿cómo averiguo la ruta donde me quedan las plantillas archivadas? Porque cada uno vais a tener un servidor diferente y una instalación diferente, ¿vale? Pues entonces tenéis que ir simplemente al fichero Excel que os abre, ¿vale? Y en opciones, en información, ahí vais a ver si me abre, vais a ver aquí, perdón, archivo, ¿veis? Aquí arriba vais a poder ver la ubicación del archivo, ¿vale? Simplemente decirle doble clic y abrir la ubicación del archivo. Y aquí es donde tenéis que sobreescribir este mismo fichero que os ha llegado
por email rellenado y que quede sobrescrito sobre este mismo que hay aquí, ¿vale? Y de esta manera ya podréis importar las incidencias que os han pasado por email, ¿vale? Masivamente. Espero haberlo podido refrescar un poquito más.